Hola amigas y amigos de la Mula, bienvenidos a una nueva conversación con los invitados de la Feria Internacional del Libro de Lima. Esta vez estamos con Iria Marañón, madrileña, filóloga hispánica, editora y creadora de Comecuentos Makers, un blog feminista para despertar conciencias, y autora de 3 libros muy importantes: Educar en el feminismo, Libérate de la carga mental y Educar a un niño en el feminismo. Bienvenida, Iria. Muchísimas gracias, Alberto. Iria, en educar a un niño en el feminismo, dices que educar a nuestros hijos en el feminismo beneficia a mujeres, a hombres, a toda la sociedad. ¿En qué consiste educar a un niño en el feminismo y qué conlleva? Bueno, la base principal del libro y de toda la tesis en la que yo me muevo es en la abolición del género. Es en que no debería haber diferencias a la hora de educar a un niño y a una niña, ¿no? Se debería educar de la misma manera para que la sociedad entera, no solamente la familia, sino en los centros educativos, también en los medios de comunicación, el entretenimiento, el arte, toda la gente que genera contenidos tenga todo esto en cuenta para dirigirse a los niños y a las niñas de la misma manera y evitar completamente los estereotipos, eliminando completamente la construcción del género. Estereotipos de género que salen desde nuestras casas, ¿no es cierto? Efectivamente, salen desde nuestras casas, pero salen desde todo lo que los niños reciben a su alrededor, no solamente desde las familias, salen también desde los colegios, desde todo el ocio que consumen y el entretenimiento. Entonces, desde casa, por supuesto que podemos hacer un trabajo importante educando a los niños para que asuman, por ejemplo, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, para que vean que no hay unas diferencias en todo lo que pueden desempeñar las niñas y los niños, pero luego el resto de referencias les van a llegar de fuera, ¿no? Les van a llegar de los libros de texto, de lo que les enseñan sus profesores y sus profesoras, de lo que vean en las series de televisión y en las películas, de lo que vean a su alrededor en el resto de familias y en cómo se construyen y se estructuran y se organizan. Entonces, es muy importante que toda la sociedad vayamos hacia el mismo sentido, ¿no? Hacia mandarles el mensaje de que no hay nada de niños ni nada de niñas, de que no hay cerebros rosas ni cerebros azules, de que los niños y las niñas pueden hacer exactamente lo mismo. Y eso es un poco el mensaje que yo pretendo transmitir. A ver, con las investigaciones que has hecho, eh, ¿somos conscientes de cómo los niños aprenden a ser tal? ¿Hacemos un seguimiento? Algunos somos controladores, otros somos generamos demasiada libertad y decimos que ellos que vean tal programa de televisión, que no hay problema, que luego van a crecer, se les va a explicar. ¿Cuán equivocados estamos en eso? Completamente, porque yo creo que ellos absorben todo como una esponja, ¿no? Ya lo sabemos que el cerebro de los niños y de las niñas, desde que son muy pequeñitos, van a absorber todo lo que les llega a su alrededor y van a llevar a llegarles mensajes muy contradictorios, porque por un lado les vamos a contar que las niñas pueden hacer de todo, que los niños se tienen que ocupar de las tareas de casa y del trabajo de casa, que ellos tienen que estar también dentro del hogar cuidando, y sin embargo, todo lo que les va a llegar a través de la literatura, a través de las series, de los videojuegos, de las redes sociales, es todo lo contrario. Entonces, me parece muy importante desarrollar el pensamiento crítico en ellos, ¿no? Para que identifiquen muy bien dónde se está construyendo el género y de qué manera, y puedan saber cuáles son las referencias positivas y cuáles son las negativas que les están enviando un mensaje que hace grandes diferenciaciones entre las niñas y los niños, ¿no? Eso pasaría, por ejemplo, por algo que ya se está haciendo, revisar las letras, por ejemplo, de algunas canciones que sutilmente o evidentemente hablen de una reacción violenta del hombre hacia la mujer o quizás de alguna obra literaria. Algo se ha hecho de ello en los últimos años, pero también se critica de que son obras de arte y que no deben ser tomadas como referencia de un machismo. Claro, yo creo que lo que ya está escrito en el pasado es importante contextualizarlo, es decir, saber que es que el machismo y el patriarcado ha existido siempre y sigue existiendo y estos son ejemplos de cómo
este patriarcado y este machismo y este sexismo se transmite a la sociedad. Entonces yo creo que todas las obras que ya están hechas, toda la literatura, el cine, son buenos ejemplos para explicar cómo funciona ese patriarcado, ¿no? Entonces, yo no soy partidaria de revisar, de modificar, de cambiar lo que ya tenemos hecho, sino que soy partidaria de abrir un pensamiento y abrir un área para criticar y para hacer ver cómo estas obras pasadas en donde había machismo, violencia en las canciones, etcétera, forman parte de un contexto, ¿no? Entonces es importante que eso exista, porque no podemos olvidarnos nunca de que el patriarcado existe y de que ha formado la sociedad tal y como la conocemos. Entonces yo creo que es ahora en las obras nuevas donde tenemos que estar muy pendientes, ¿no? de hacer los cambios y estar muy pendientes de evitar la violencia, la agresividad, los estereotipos, que los géneros estén tan divididos, que sean tan diferentes, ¿no? Y que se les exija al sexo femenino y al sexo masculino cosas diferentes. Creo que es ahora cuando hay que fijarse en eso, pero en las obras pasadas me parece muy importante no modificarlas y contextualizarlas para estudiarlas y aprender de ellas. En este libro que estamos comentando, el eje es el niño, porque es el hombre del futuro que tú dices que se debería de sumar a la revolución feminista, pero no como un aliado del feminismo, sino desde sus propios espacios. Sin embargo, muchos tenemos las buenas intenciones y queremos apoyar el feminismo. Acá en Perú hay mucha gente de la sociedad civil que estamos apoyando, mujeres y varones, pero a veces también hay algunas incoherencias y tú dices que dudas de los aliados del feminismo. Cuéntanos, por favor. Bueno, lo que pasa es que el feminismo es un movimiento de mujeres, un movimiento en el que las mujeres tenemos que tener nuestra propia voz y somos nosotras las que tenemos que liderarlo y buscar la solución. Entonces, considero que como somos nosotras las que sufrimos la opresión, somos nosotras las que tenemos que buscar la solución. Entonces, los hombres es fantástico que quieran apoyar la causa, es maravilloso, pero siempre desde detrás y aprendiendo de lo que cuentan las feministas y de la vivencia de las mujeres, ¿no? Es importante que los hombres que se consideren a sí mismos feministas o aliados escuchen a las mujeres, lean a las feministas, escuchen sus vivencias desde su punto de vista. Entonces sí, ese es el camino que a mí me parece el correcto dentro de los hombres, ¿no? Pero si realmente quieren cambiar la sociedad, tienen que cambiarla ellos también. O sea, no podemos olvidar que dentro del sistema patriarcal, en el patriarcado, es un sistema de opresión donde el hombre oprime a la mujer. Entonces esto no podemos olvidarlo. No podemos olvidarnos que son los hombres como colectivo, como clase sexual, la que oprime. Entonces es importante que sean ellos, que seáis vosotros, los que, además de sumaros a nuestro movimiento, forméis parte de una reacción contra el machismo y contra este patriarcado, ¿no? Independientemente del movimiento feminista, que es un movimiento nuestro de las mujeres. Entonces, por eso yo hablo de que los aliados es muy difícil que puedan hacer algo dentro del feminismo, porque el feminismo es un movimiento nuestro y los hombres deben tener su movimiento propio para acabar con el patriarcado, pero siempre aprendiendo de las feministas y de la vivencia de las mujeres, ¿no? Y de cómo se articula esa opresión sobre ellas. Entonces, ¿cómo ves, cómo nos ves a nosotros? ¿Cuánto estamos haciendo los varones para desterrar el machismo estructural? ¿Cuánto estamos haciendo para deconstruir nuestra masculinidad? Bueno, pues hasta ahora poco, ¿no? Por eso escribí el libro, porque me parecía muy importante que las nuevas generaciones, ¿no?, estuvieran educadas ya desde una perspectiva muy diferente. Yo entiendo que es difícil porque los hombres también son construidos dentro del patriarcado, ¿no? Y son construidos como opresores y son construidos como la clase sexual de privilegio dentro de este sistema. Entonces, todos aquellos hombres que sean conscientes de ello y que quieran modificarlo, lo que tienen que hacer es cambiar sus espacios, ¿no? Hacer sus espacios realmente feministas y libres de machismo, hacer sus espacios en el que las mujeres
tengan voz y pensamiento y capacidad de decisión, donde las mujeres sean realmente libres y estén realmente emancipadas, ¿no? Entonces esa es la gran contribución que el hombre puede hacer, el permitir que la mujer se libere y se emancipe completamente, ¿no? En su área de trabajo, en su familia, en donde él tenga esa influencia. Creo que ahora mismo el hombre es lo que debería hacer, ¿no? O lo que debería, hacia donde debería dirigirse, ¿no? Sus esfuerzos. El género de los varones es intocable, ¿no? Es que es muy difícil, ¿no? La construcción a la que se han sido sometidos durante tantos siglos ha permeado completamente en los hombres y en las mujeres, ¿no? Pero claro, es muy difícil a un hombre que porta privilegios decirle que tiene que eliminar esos privilegios, ¿no? Que tiene que deshacerse de ellos a favor de las mujeres, porque ellas y nosotras no tenemos esos privilegios. Entonces eso es muy difícil de concienciar y de que realmente un hombre sea consciente de cómo ocupa los espacios, de cómo los está ocupando en la familia, en la sociedad, en los medios de comunicación y que eche un paso hacia atrás para dejar paso al pensamiento de las mujeres, ¿no? Eso es difícil. Entonces, con toda esta estructura patriarcal que tenemos, como que es un poco más difícil promover y generar feminismo ya con personas de más edad. Por ejemplo, hay quienes dicen que el feminismo odia a los hombres, pero también hay mujeres que son machistas, que ya están acostumbradas a este sistema patriarcal y le dicen a los hijos, no, las cosas son así, el hombre no llora, o cualquier otro estereotipo, cualquier otro rol. Entonces, por un lado, es más difícil cambiar o deconstruir los estereotipos de género ya en adultos, y la posibilidad es empoderar a niños y a niñas. A ver, los hombres adultos es difícil, pero todo es posible, ¿no? Yo creo que todos tenemos la capacidad de cambiar y de identificar nuestras áreas de mejora y mejorarlas. Y con los niños ocurre algo parecido. O sea, tenemos que hacer grandes esfuerzos para educarlos, ¿no? Para que sean muy conscientes de cuáles son sus privilegios, dónde están, para que los identifiquen y para que a las niñas les permitan construirse a sí mismas, ¿no? Creo que ese es el gran poder de este nuevo sistema en el que las feministas estamos empujando, ¿no? Para que realmente se detenga la construcción del género, para que haya una verdadera abolición del género, de los estereotipos, tenemos que educar desde la infancia. Y desde luego todos los adultos que puedan tener esa capacidad de cambio, por supuesto que serán bienvenidos, ¿no? Porque todo suma para romper este sistema. Tú dices en algún momento que cuando no haya género, que cuando desaparezca este concepto, no habrá desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Nos puedes explicar? Efectivamente, sí. La idea es que por el hecho de ser mujeres, por el hecho de nacer con vulva, las mujeres somos oprimidas. Entonces, las mujeres nacemos con vulva y somos construidas como mujeres por ese motivo. Y los hombres son construidos como hombres por nacer con pene, ¿no? Entonces, esa construcción social, esa forma de construir independientemente de la biología, porque nosotras hemos nacido de una manera y los hombres han nacido de otra, pero la construcción de cada uno y de cada una la hace la sociedad, es lo que realmente genera las desigualdades. O sea, nosotras, las mujeres, no somos diferentes que los hombres, no tenemos capacidades distintas, no tenemos más capacidad de cuidar, ni más capacidad de hacer los trabajos de la casa, ni menos capacidad de hacer acciones políticas o de estar en espacios públicos. Ni los hombres tienen menos capacidad para cuidar, ni tienen menos capacidad simplemente por el hecho de haber nacido varones, ¿no? Entonces esa construcción es la que nos hace diferentes, es la construcción de ese género. Por eso en el momento que se consiga la abolición del género, se detenga esa construcción de los estereotipos de hombres machistas, de masculinos y de los estereotipos de la feminidad, en ese momento es cuando dejará de haber desigualdades, porque nos daremos cuenta de que nacer de una manera o de otra no va a suponer que en el mundo
estemos en sitios diferentes, ¿no? En nuestro mundo del sistema patriarcal. Por eso es la abolición del género la única solución a este sistema. Y en el caso de las mujeres, para retomar la pregunta anterior, de estas mujeres que son machistas o que ya están acostumbradas a estos patrones, no nos queda otra que dejar que continúen así, ¿no? ¿Cómo hacerlas cambiar de mirada? Bueno, yo diferencio mucho entre los hombres y las mujeres machistas porque las mujeres lo que son colaboracionistas del machismo, pero no las concebiría exactamente machistas porque ellas no ejercen la opresión. Es decir, a las mujeres no las violan, ni las agreden, ni las maltratan otras mujeres. Quienes las violan, quienes las agreden, quienes las maltratan son los hombres. Entonces puede haber mujeres colaboracionistas de este sistema, pero no son las que ejercen la opresión, no son las que ejercen esas desigualdades, ¿no? Entonces creo que es muy importante que estas mujeres empiecen a ver y a darse cuenta de cómo este sistema les está arrebatando a ellas mismas sus propios derechos, ¿no? De cómo los hombres que tienen a su alrededor posiblemente estén, disfrutando de unos privilegios que ellas no tienen. Entonces es importante que ellas se den cuenta para empezar a cambiar la sociedad, empezar a cambiar lo que tienen ellas alrededor, ¿no? Su familia, su entorno más próximo, y empiecen a identificar y a ver los comportamientos masculinos para que se den cuenta de que hay que cambiar todo este sistema. Para terminar, Iria, recientemente tuiteaste algo interesante, ¿no? Sobre un programa de Netflix en el cual se da a entender que la emancipación de la mujer viene por la explotación como objeto sexual, una hipersexualización. Y esto lo vemos en medios de comunicación, escrita, en la televisión, en la radio. ¿Cuál es tu reflexión para esto? Porque nuevamente mucha gente ve a jóvenes menores de edad que bailan de una manera sensual y dicen, no, sí, está en crecimiento. Cuéntanos. Yo hacía referencia a una película que se va a estrenar aquí en España, no sé en Perú, pero aquí en España está prevista para el 9 de septiembre. Y entonces lo que se ha trasladado desde Netflix es el marketing, la publicidad, que hace referencia a la idea de que una niña que vive bajo una familia con un sistema religioso de creencias muy, muy, muy opresor, se libera a través del baile sensual que descubre con otras amigas, ¿no? Entonces, desde luego el marketing que se ha hecho ha sido completamente, yo no sé cómo será la película, a lo mejor la película es crítica con todo esto, no lo sé porque no la he visto, porque todavía no se ha estrenado, pero desde luego tanto el tráiler como el mensaje que se difunde es que las mujeres nos liberamos de la opresión a través de explotarnos como objetos sexuales, ¿no? Entonces ese es el punto en el que yo hago la crítica, porque las mujeres no podemos liberarnos como si fuéramos objetos sexuales porque esa objetivización sexual forma parte del sistema patriarcal, ¿no? El sistema patriarcal quiere que las mujeres seamos esos objetos sexuales, ¿no? Por ese motivo, tanto la prostitución como la pornografía están tan aceptadas en la sociedad, ¿no? Porque o la publicidad incluso, en las que las mujeres aparecen desnudas o aparecen en situaciones muy sensuales, todo eso siempre está muy aceptado por la sociedad porque está bajo el paraguas del sistema patriarcal. Entonces las mujeres no podemos liberarnos a través de eso, porque lo que hacemos es alimentar todavía más el sistema. Eso no es una liberación, eso lo único que hace es convertirnos en objeto de consumo para los hombres. Esa era mi crítica hacia esta película, que no he visto porque no se ha estrenado todavía, pero solamente con el tráiler y el pequeño texto de introductorio de campaña de marketing ya encendió todas las alarmas, ¿no? Y por eso creo que es importante que tanto las niñas como las mujeres que están empezando a crecer, que quieren sentirse liberadas, se den cuenta de que la sexualidad y el sentirnos como objetos sexuales no nos libera en absoluto, todo lo contrario, ¿no? Entonces creo que es fundamental este pensamiento y reflexionar sobre esto. Amigas y amigos de la Mula, ha sido Iria Marañón, española, autora de Educar a un niño en el feminismo. Muchas gracias, Iria. Muchas gracias a ti, Alberto.